Eso es así. Y mira lo que acontece con este tema, con un acontecimiento inminente en la vida de todo ser humano. Así como existe la muerte, y es uno de los miedos que las personas tienen en una entrevista o una descripción de un personaje, eh, de- para decir cuáles cosas le gustaban y cuáles no. Le preguntaron que a qué le tenía miedo y decía a la muerte. Pero hay algo más terrible o peligroso, por decirlo de esta forma, porque es precisamente algo que nadie quiere, morirse. Ujú. Entonces, bueno, ¿qué es más terrible que la muerte? El lugar donde usted va a pasar la eternidad. Es el lugar más terrible que la misma muerte. Y precisamente hay algunas ideas erróneas respecto a la idea del infierno. ¿Cuáles son estas ideas erróneas? Una de las principales ideas es que el infierno es una ideología inventada por aquellos que han pasado situaciones catastróficas. Es una manera de expresar un acontecimiento en la vida de una familia, de alguien, como algo atroz. Estoy pasando un infierno, estoy viviendo un infierno en carne. Muchas de las cosas que piensan es que están pagando cosas malas que han hecho aquí y creen que su infierno es este. Otro es que creen que tienen una segunda oportunidad después de que van al infierno y no es así. Mi hermano, amigo que nos escucha, si una persona muere y muere sin Cristo en su corazón, lamentablemente esa era su única oportunidad aquí en esta vida. También otra de las razones que, o de los errores que las personas piensan, eh, que el infierno es un lugar alterno donde se pasa allí en ese lugar un momento determinado. No, es para la eternidad. Bíblicamente, la Biblia dice y nos enseña, Lázaro fue enviado con agua a Abraham, le informó que había entre ellos una gran cima que ningún hombre podía cruzar. La muerte no pone fin a nuestra existencia, pero sí elimina nuestra oportunidad de reconciliación con Dios. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, dice la palabra de Dios. Que mueran una sola vez y después el juicio. Cuando hace referencia al juicio es precisamente donde usted va a pasar la eternidad o en el cielo o en el infierno. Así que mi amigo que nos escucha, usted que está escuchando este dial, el mejor momento que usted está viviendo es el presente, porque en este presente es que usted tiene la oportunidad de cambiar su futuro eterno que usted va a padecer. Pero mira, Jeffrey, otra realidad que nos muestra Uh -huh. el infierno es que esta doctrina nos enseña que nuestro pecado ha sido grande Claro. y que nuestro pecado ha ofendido a Dios, porque el hombre fue creado sin pecado, fue creado un ser perfecto, un ser, porque lo que Dios hace lo hace bien, lo hace perfecto, y lo creó de tal modo, aunque le dio libre albedrío para que éste pudiera escoger entre lo bueno y lo malo, diferente a nosotros, Uh -huh. que como dijo alguien, siempre nosotros escogemos pecar ahora y pecar más ahorita. Eh, y fallamos delante de Dios y hemos cometido pecado y hemos faltado a la ley moral de Dios. Entonces el infierno viene como consecuencia del pecado, porque hay dos cosas que no se pueden separar de Dios, dos atributos de Él: es el amor y es su justicia. Dios es todo amor, pero también es toda justicia. Ambas cosas no se pueden separar. Yo no puedo decir que Dios es menos amoroso y es
más justiciero. Y no puede decir que Él es menor justiciero y es más amoroso. Porque no, Dios es un ser perfecto que sus atributos todos convergen sin que uno les reste a otro y sin que uno menoscabe a otro, sin que uno tenga problemas con el otro. Por eso existe el infierno, porque Dios es justo y porque el pecado, porque la paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte. La muerte es el resultado del pecado. Nosotros no podemos hablar de infierno sin hablar del pecado, porque estaríamos hablando de El castigo. béisbol sin hablar de pelota y bate. No se puede hablar de béisbol sin hablar de pelota, guante y todas esas indumentarias. No se puede hablar de infierno sin hablar del pecado, porque el pecado es lo que ha enfurecido a Dios. Claro. Y por eso la Biblia dice que Dios está irado continuamente en contra del impío, en contra de aquel que ha decidido darle la espalda a Dios. Entonces, el infierno fue creado, como dice la Biblia, para Satanás y sus ángeles originalmente. Exacto. Nosotros, los seres humanos, no pertenecíamos al grupo por el cual se creó este lugar. Sin embargo, la justicia de Dios demandaba que el pecado no se podía quedar impune. Y por eso entonces no es que Dios decide enviar gente al infierno, es que la gente se va al infierno porque quiere. Voluntariamente. Eso Se va voluntariamente. Aunque ciertamente Dios creó el infierno para Satanás y sus ángeles, Dios no es el autor del pecado, porque eso debe estar claro en la mente de todos. Dios no es el autor del pecado. Ciertamente Dios probó al hombre y este falló en su prueba. Así es. Como ocurrió con Abraham, con Isaac, pero este pasó la prueba. Y como ocurre con nosotros, somos probados. Muchas veces nos quemamos, otras veces pasamos, otras veces vencemos. Entonces, el pecado demandaba castigo o demanda castigo. Y por eso es que toda aquella persona que no pone su confianza en Jesucristo, el camino que les resta es el infierno, un lugar real, un lugar de tormento. La gente se pregunta si, ¿cómo un Dios de amor va a enviar gente al infierno? Dios es demasiado bueno para eso. ¿Cómo un Dios amoroso va a enviar gente al infierno? Es que no es uno mismo. Y alguien dijo, ¿cómo un Dios tan bueno es rechazado ¿Cómo habiendo un Dios por tan la bueno? gente? Eso es así. Entonces, le hacemos esa misma pregunta. ¿Cómo un Dios que es tan bueno, que nos ha creado, que ha creado todo, nosotros entonces somos Lo que malos y les rechazamos? tan ingratos que les rechazamos, así es. Si el mundo creyera, si el mundo se imaginase cuán grande sería el sufrimiento que va a padecer en el infierno por la eternidad, millones de personas buscarían el rostro de Dios y su perdón, su gracia y su misericordia. Buscarían la gracia de Dios permanentemente, su rostro y su presencia. Pero hay consecuencias que el hombre va a pasar en dicho lugar, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga,
según las escrituras. Y eso es algo que nosotros debemos tener pendiente, o usted, amigo. Dios nos ha dado, como decía nuestro hermano Josué, la alternativa, la cura antes de que haya un castigo final. La solución es Cristo. Pero en esta solución, al ser rechazada, usted mismo se está poniendo donde el lugar es más terrible, donde así será el castigo del fin del hombre. Estamos aquí en la tierra ahora, sufrimos, pero el sufrimiento que nosotros vayamos a tener aquí, si rechazamos la gracia y el amor y la misericordia de Dios, en el infierno, en el fuego que nunca se apaga, traerá un dolor eterno, un dolor permanente, un dolor inigualable. Imagine usted un sufrimiento continuo de día y de noche, permanentemente, hasta la eternidad y para siempre. Y es precisamente lo que Dios en su palabra está preveyendo, de que la humanidad, el hombre, usted, amigo que nos escucha, donde quiera que esté, es ahí donde Dios desea que usted no vaya. Es ahí donde Dios quiere evitar que usted caiga en ese hoyo, en esa oscuridad. Y mira, Jeffrey, hay varias realidades del infierno. Ya hemos mencionado algunas. Otras son que el infierno es eterno. Exacto. Cristo dijo fuego eterno. O sea, el infierno no es temporal, es por toda la eternidad. La historia o la parábola, muchos piensan que es una historia, otros que es una parábola. Lo importante es el contenido. Esa historia nos enseña que en el infierno habrá conciencia. Claro, claro que sí. Porque el rico que se narra en aquella historia pensó en sus familiares. Es decir, que hay conciencia. En tercer lugar, es un lugar donde se sufre el castigo por nuestros pecados, por los pecados. Es un lugar de constante sufrimiento. Y esto va a sonar muy fuerte para algunos, pero es una realidad. El agente de castigo en el infierno, ¿tú sabes quién es? No es Satanás, no son los demonios, es el mismo Dios. Ese es el mismo Dios. La ira de Dios derramada allí. El mismo Dios que está castigando en el infierno. Por eso dice la palabra en Apocalipsis, al final, que Satanás y los demonios son atormentados. Es decir, Satanás es parte de los que son atormentados. Lo que pasa es que a nosotros muchas veces se nos ha enseñado que Satanás es quien pone a sufrir. No, él es castigado. Y se nos ha pintado un panorama que mucho tiene que ver con un escrito de los 1300 que se llama La Divina Comedia o la Comedia de Dante, donde él dibuja muchas cosas del infierno. Y pone a Satanás como un protagonista. A Satanás como alguien que infringe temor, que infringe castigo. Sin embargo, Dios, el juez justo, estará castigando toda su ira desplegada allí sobre aquellos que han pecado. Y digo que puede sonar chocante porque nosotros estamos acostumbrados a escuchar que Dios no está en el infierno. Dios está en todo lugar. En el infierno lo que no estará es la buena voluntad de Dios.
o la misericordia de Dios, Eso es así. o la benevolencia de Dios, o lo bueno que es Dios, porque Dios estará complaciendo a aquellos que en el cielo estén y hayan puesto su confianza en Él. Pero como Dios es Dios y está en todo lugar, y Él no está sometido a un lugar, porque Él trasciende el tiempo, Él trasciende los lugares, Él es omnipotente, Él es omnipresente. Allí estará el juez justo, no el juez corrupto, sino el juez justo, dando, y escuche esto, Haciendo una justicia santa. escuche esto, dando una justicia santa y dando el castigo, y escuche esta palabra, que es importantísima, dando el castigo merecido, el castigo merecido. Es decir, que las personas que estén en el infierno estarán allí justamente, merecidamente, porque así sus hechos lo describen. Sin embargo, Yelfrin y amigos y hermanos, otra de las realidades del infierno es que esta doctrina nos enseña lo horroroso que fue la cruz de Cristo y nos muestra la gracia de Dios. Porque precisamente, mi amado hermano y amigo, Así es. Cristo vino a esta tierra, a este mundo, a salvarnos de la ira de Dios, a rescatarnos para que nosotros, para que el hombre, poniendo su confianza en Él, no vaya a aquel lugar. Dice la Biblia, para librarnos de toda maldad. Y cuando se refiere de toda maldad, precisamente es de la maldad y del horror del infierno. La Biblia dice, como decía nuestro hermano, que allí será el lloro y el crujir de dientes. Note estas palabras, lloro y crujir. Cuando usted cruje es cuando usted aprieta los dientes lo más fuerte que usted puede y lo cruje y se siente en la mandíbula. Crujir de dientes. Los condenados en el infierno llorarán, maldecirán, se lamentarán, llorarán desesperadamente, recordándose cada momento que tuvieron la oportunidad de aceptar a aquel Salvador que vino a morir por cada uno de nuestros pecados. Esa es una de las partes que más va a torturar por toda la eternidad a las personas que estén en este lugar. Ojo, y escuche a usted atentamente lo que estamos diciendo. Esto que estamos diciendo es una advertencia, no es un juicio que le estamos dando. Es una advertencia para que usted ponga atención a lo más importante en su vida. Hay personas que tienen situaciones en esta vida terrenal que afectan familiarmente, económicamente, sentimentalmente. Tantos problemas que hay, pero en medio de esos problemas que usted tiene, amigo que nos escucha, hay una esperanza y se llama Jesucristo. Y esta esperanza que es Cristo, que muestra su amor, su paz y su gracia y su benignidad, su bondad. Esta esperanza no solo le quiere librar de la agonía de vida que muchas personas tienen cada día por las tantas situaciones que están pasando, sino por una agonía eterna, permanente, que es el mismo infierno. Imagine usted las 12 del día, usted sin comer, cuando usted se para en un semáforo y va a un motoconcho o una pasola, un motor, en los que usted vaya, y le da ese sol así en la cara, y usted no ha comido, y usted siente como que se está achicharrando. Imagine eso por miles y miles y miles y miles de veces mucho más candente. Y déjame decirte, Jeffrey, y lo menciono esto porque hay debates, claro, entre los eruditos cristianos de si los tormentos que se describen en la palabra en el infierno son literales o no. Y hay diferencias. Y muchos dicen que la Biblia
la escritura usa un lenguaje Ujú. figurado para hablar de los tormentos. Yo particularmente entiendo que los tormentos del infierno, o el fuego, más bien el fuego, el castigo, es un fuego literal, un fuego que no sabemos cómo será, porque es un fuego que no consume, contrario al fuego que nosotros conocemos. Y dice la Biblia, por eso algunos piensan que no es literal, porque habla de oscuridad del infierno. Entonces, si hay fuego, no puede haber oscuridad. Sin embargo, sea literal o no, la enseñanza detrás de estos pasajes es que el infierno será un lugar mucho, 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 mucho más peor y más difícil que el que la misma Biblia describe. Es decir, la Biblia nos da como un pincelazo, Como un panorama de un panorama general de lo una que, introducción. de lo que será este lugar. Pero esta realidad que nos presenta la Biblia, que es una realidad fuerte, solamente es para mostrarnos lo cruel y difícil que será aquel lugar. Pero como hemos dicho, hay esperanza, mi amigo. Y mi hermano, usted debe darle gracias a Dios porque Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados para que nosotros no pudiéramos ir allí. Así Y es. nosotros no vamos al infierno, no por bueno que hayamos hecho, sino porque la justicia de Cristo se puso en nosotros. Es decir, el abrigo de la justicia de Cristo fue puesto en nosotros. Y nosotros entramos por los méritos de Cristo. Cuando Dios nos vea en el cielo, nos va a ver vestidos de la justicia de Cristo. Así es. No por nuestros méritos. Los que están en el infierno están allí justamente, pero los que estén en el cielo estarán allí no porque se lo merecen, sino por pura gracia, como un don inmerecido, porque eso es la salvación. Al final se trata de Dios. Dios es el que ha hecho todo, pero usted debe de creer, mi amigo. Usted debe de poner su confianza en Jesús. Usted debe de creer en Jesús como su único y suficiente Salvador. Usted no tiene que hacer penitencia, usted no tiene que ir a donde una persona a confesarle sus pecados, usted no tiene que salir de su casa a contarle a otra gente los pecados que usted ha hecho. Ahí donde usted se encuentra, sea en la habitación de su casa, sea en la azotea, sea en la sala, sea en su lugar de trabajo, sea en la carretera, sea caminando, sea corriendo, sea hasta en la cama de un hospital, de un centro de salud que usted se encuentre. Ahí en ese momento, en ese preciso lugar, usted puede decirle al Señor, clame a Él y dígale que le salve, que le haga uno de sus hijos, pídale perdón a Dios por todos los pecados que usted ha cometido. Y estamos seguros, porque la palabra así lo dice, que usted va a ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo, dice la Escritura, y serás salvo. Amén, así es. Así que, amigo, hermano que nos escucha, especialmente a usted, amigo, este es el día aceptable, este es el tiempo de salvación. No desperdicie el tiempo, acérquese al trono de la gracia de Dios donde quiera que esté y clame al Señor y disfrute de lo que es tener a un Dios vivo y verdadero en su corazón, no a un Dios de palo, de piedra, hecho a mano, sino aquel que hizo los cielos y la tierra y el universo. Así que no se quede fuera del arca, entre al arca que es Cristo
entre al lugar de salvación y el lugar de reposo, el lugar de paz. Usted que pueda estar escuchando este mensaje, donde quiera que esté, se sienta atribulado, venga a Cristo y Él le va a ayudar a tener paz en su corazón. Usted que está pasando por situaciones difíciles, Dios le está hablando en esta noche y Él quiere que usted abra su corazón y venga a Cristo y venga a Dios con humildad, reconociendo que somos frágiles, que somos imperfectos y que estamos llenos de pecado y que solo Dios puede darnos la salvación y la vida eterna que necesitamos y sobre todo la paz en nuestros corazones. Jelfrin, antes de que tú despidas el programa, varias cosas a modo de resumen que nos enseña la doctrina del infierno. Lo primero es que Dios es bueno, que Amén. Dios es maravilloso y que Dios es misericordioso, porque aún pudiéndonos enviar a todos al infierno, porque eso es lo que merecemos, ir al justo juicio, ir al justo castigo, nos da la oportunidad de estar con Él por siempre, creyendo en Él. Así que ese es un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios maravilloso. Nos enseña que Él es justo y que el pecado demandaba un pago. Y Cristo entonces vino a pagar nuestros pecados. Y eso nos enseña el infierno. Que alguien tuvo que pagar el precio que nosotros no podíamos pagar para entonces no ir a aquel lugar. Así es, amén. Y el infierno nos enseña también que nosotros debemos tener compasión para con otros al predicarles el evangelio. Porque el rico pidió que fueran a la casa de sus padres, mandó a que fueran, a que mandaran a alguien a que le hablara, para que ellos no fueran allí. Era tan fuerte el lugar que él no quería que sus familiares fueran allí. Y la respuesta de Abraham es: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y podemos decir que a nosotros, los creyentes, los amigos nos tienen para decirle que el infierno existe, que el infierno es real, pero sobre todo, cómo no ir a aquel lugar. Así que hábleles a aquellos que no conocen de Cristo. Hábleles del amor de Dios y de cómo pueden cambiar el camino para no ir a aquel lugar de tormento. Así es, mis hermanos, la palabra de Dios ha sido expuesta en esta noche. Damos gracias a Dios por ella, porque sabemos que ha sido de bendición para sus vidas. Hemos hablado, para finalizar, de la realidad del infierno, mito o realidad, pero sabemos que es una realidad porque la palabra de Dios da garantía de eso. Estuvieron con ustedes nuestro hermano José Vázquez y Jelfrin Silverio. Hasta una próxima entrega. Dios les bendiga.